Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justo y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. En este 30º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta este Evangelio, que uno de los pocos que a veces nos lleva a nosotros la tentación de querer decir: ¿cómo quiero que escuche esto fulano o fulana? Pero en realidad, toda palabra de Dios debe ser dirigida a cada uno y de manera personal para la revisión de vida y ver cómo estamos nosotros delante de lo que el Señor enseña o de lo que nos presenta a nosotros las lecturas de este día. Estamos siguiendo una reflexión continua sobre la oración. Hemos visto que la oración tiene que ser una oración de agradecimiento, una oración que debe ser humilde y que hoy resalta esta humildad. Pero antes de ingresar al Evangelio, miremos un poco lo que nos presenta San Pablo en la segunda lectura. Ya casi cerca de su final, escribe a Timoteo y le insiste con la conservación de la fe. Habla del buen combate, que todo lo que él ha realizado, él lo ve con buenos ojos, pero a diferencia del fariseo que se vanagloria, que hemos escuchado en el Evangelio, él reconoce que todo fue con la ayuda del Señor. Y habla del buen combate. Todos nosotros estamos en un combate espiritual, pero capaz nuestro adversario no sea tanto el diablo o cosa externa, sino que muchas veces nosotros mismos somos nuestros propios adversarios. Y la lucha más dura es con nosotros mismos, que tenemos que
renunciar muchas cosas que atentan contra nuestra relación con Dios. A veces nuestra inteligencia, nuestra capacidad nos hace sentirnos seguros, o nuestra juventud o la salud que tenemos, y nos aleja de Dios, o creemos que todo lo que nosotros tenemos o logramos en la vida es gracias a nuestro esfuerzo. La tentación más constante que nos aqueja es la de vanagloria, la de la soberbia, el sentirnos mejor que los otros. Y capaz esta lucha dure toda nuestra vida, así como lo presenta San Pablo. Conservé la fe hasta el fin, he peleado hasta el fin el buen combate. Es decir, él se reconoce que aún sigue en este combate. La conversión no es una cosa que se pueda lograr de inmediato, sino que es un proceso. Por eso a veces cuesta mucho dentro de nuestra iglesia llevar nuestra vida de manera unida, porque el proceso de fe en cada quien es diferente. Uno puede estar en un nivel mayor y otros todavía ahí, paso a paso. Y eso hace que nuestra convivencia, de alguna forma, se haga difícil. Pero nuestra cercanía a Dios, por tanto, no depende de nuestras capacidades y de nuestra inteligencia o de nuestro conocimiento, sino que todo eso nos debe de llevar a nosotros a amarle al Señor desde nuestro corazón. Por eso, la oración que presentan estos dos hombres nos muestra claramente la diferencia. Uno que se vanagloria porque dice al Señor, gracias a Dios, ¿verdad?, que no soy como los demás, que no soy como este publicano, no soy ladrón, no soy adúltero. Él se cree perfecto y puro, como que diciendo, yo no necesito de nadie, no necesito, y casi diciendo, no necesito de Dios, porque estoy bien, soy casi santo. Sin embargo, el publicano que se acercó y que no entró, que incluso se queda en el fondo, empieza a hacer su oración, pidiendo perdón a Dios, reconociéndose pecador. Si nosotros analizamos la postura de estos dos hombres, vemos primeramente el fariseo con una postura firme, erguido delante del Señor, símbolo de autosuficiencia, de prepotencia, de arrogancia, de creerse santo, puro, perfecto. Sin embargo, la postura del publicano es inclinar la cabeza. Inclinar la cabeza representa la humildad. La humildad es una palabra que viene del latín, del humus, que significa tierra. Inclinarse, ser humilde es inclinarse cada vez más hacia la tierra, es decir, reconocer que no somos nada ni nadie y que necesitamos de la gracia de Dios. Hay una frase muy hermosa del predicador Fray Nelson Medina que decía que cuanto más nosotros nos agachamos siendo humildes, le encontramos al Señor lavándonos los pies, porque Él es nuestro maestro de humildad.
Él no se deja ganar en humildad. Solamente de esa forma podemos reconocer a nuestro Señor, la grandeza de Dios, que se hace pequeño para acudir a nuestra ayuda. En la primera lectura vemos que Dios no abandona a los que necesitan, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, pero no necesariamente se refiere a los pobres en cuanto a lo material, sino al pobre en cuanto que reconoce que sin Dios no es nada, que necesita de la gracia de Dios, que todos somos pecadores y que yo necesito de la misericordia y el perdón de Dios. El que actúa de esta forma y se dirige a Dios de esta forma, nos dice la primera lectura, que la súplica del humilde atraviesa las nubes. Uno, por tanto, que vive en la comodidad, también puede vivir en humildad, la sencillez, la capacidad de ver el sufrimiento y la necesidad del otro, acudir a su ayuda. También sus oraciones serán escuchadas por Dios. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra relación con Dios? Buscamos practicar la humildad, buscamos reconocer nuestra necesidad de Él, reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de su misericordia, o nos creemos puros, santos, que hacemos solamente cosas buenas, pero capaz también en el fondo somos como este fariseo que también hizo cosas buenas, pero no bastó para ser justificado, porque despreciaba a los demás, buscaba comparar su vida con los otros y no con Dios. Nosotros estamos llamados a acercarnos cada vez más a Dios a través de nuestra humildad y nuestra sencillez, a través de nuestro amor al prójimo. ¿Cómo vivimos nosotros esta realidad? Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de que nuestras oraciones sean verdaderamente oraciones que nacen de nuestro corazón, sincero, puro, que reconoce su necesidad de Dios, que se acerca con humildad, con la cabeza inclinada hacia la tierra, pidiendo a Dios misericordia y perdón, para que cuando llegue nuestro momento podamos recibir y gozar de la misericordia eterna de Dios nuestro Padre. Amén.